Hola, buenos días compañeros, nosotros somos del grupo de arquitectura de 303 y les venimos a hablar hoy sobre la arquitectura renacentista. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que tuvo su apogeo en Italia en el siglo XVI, junto con el Barroco en el siglo XVII. El Renacimiento produjo un esplendor de artes y ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos como el Siglo de Oro. Se desarrolló en el siglo XVI, aunque sus inicios fueron en el siglo XIV y XV, y su mayor esplendor fue en el siglo XVI y XVII. Se inicia en Italia y se expande por toda Europa. Sus principales características son: 1. La búsqueda de un ideal clásico. 2. El deseo de sus construcciones perfectas. 3. Las influencias de la naturaleza. Y 4. La proporción áurea. Se emplean las conchas, los pilares, los guirnaldas y los grutescos, estos últimos siendo una edificación entre los animales y los humanos. También se emplean bóvedas de aristas, arco de medio punto y la cúpula como uno de los retos principales para los arquitectos renacentistas. En la arquitectura renacentista se destacó por tener dos grandes características, las cuales eran una planta longitudinal en donde encontramos la cruz latina y una planta central donde encontramos una cruz griega. Entre estas construcciones destacan las civiles, donde encontramos catedrales, hospitales y bibliotecas. 4 grandes genios que se destacaron en esta época son Brunelleschi, quien sienta las bases de la arquitectura en esta época. Otros más son Alberti, Di Bartolomeo y Giuliano. Leonardo da Vinci también contribuyó en esta época. Él utilizó al hombre de Vitruvio para tener una imagen erudita y literaria. El Renacimiento dio sus orígenes en Italia, para ser más exactos en la ciudad de Florencia, en el siglo XV. Su mayor construcción es la iglesia de Santa María, que fue construida por Brunelleschi. Fue un momento en que la intención de sistematizar el conocimiento de los cánones clásicos estaba totalmente superado. En un primer momento siguieron las reglas clásicas para la construcción de grandes obras, como eran palacios y templos religiosos. La primera exponente del lenguaje clásico fue Andrea Palladio. La arquitectura Palladio tuvo un aspecto muy peculiar y fue destacada respecto a sus antecesores. La arquitectura Palladio terminó creando un nuevo estilo, que era el palladianismo. El palladianismo fue caracterizado por la aplicación de la planta central en proyectos residenciales. El manierismo fue el movimiento artístico producido en el Cinquecento, cuya formación se dio a principios del siglo XVI, extendiéndose hasta el siglo XVII. Surgió una nueva generación de arquitectos, el cual se supone, de hecho, creó un puente entre el Renacimiento y el Barroco. Sus principales exponentes fueron Miguel Ángel y Romano. En España, el Renacimiento comenzó a insertarse de forma gótica en las últimas décadas del siglo XV. Este estilo español, llamado plateresco, combinaba las nuevas ideas italianas con la tradición gótica española. El nombre proviene de las extremadamente decoradas fachadas de los edificios que asimilaban al intrincado y detalle el trabajo de los plateros. El purismo se caracteriza por una mayor austeridad decorativa que limita algunos elementos concretos, generalmente de aspectos clásicos. Se imponen edificios de aspectos más serenos, armónicos y equilibrados. El estilo herreriano se caracteriza por el predominio de los elementos constructivos, la ausencia de líneas rectas y elementos cúbicos. Se bautizó como estilo herreriano en honor a la figura indiscutible de Juan de Herrera, que predominó la arquitectura española durante casi un siglo. La Basílica de San Lorenzo en Florencia. En su fachada no podemos encontrar grandes diseños ni terminaciones arquitectónicas, ya que Miguel Ángel en esa época no pudo concluir con esta obra de arte. En su interior podemos encontrar, al contrario que en la fachada, un gran diseño arquitectónico y variaciones sumamente espectaculares. El arquitecto encargado de esta obra de la Basílica de San Lorenzo fue Brunelleschi. El templo de Malatestiano en Rimini fue el primer templo fuera de Florencia, con influencia totalmente románica, que tuvo un auge religioso, a pesar de que en su fachada podemos encontrar un elemento totalmente pagano, que es el Arco del Triunfo, influenciado por los romanos.
el Palacio de Piccolomini en Brienza. El diseño fue de Bernardo Rossellino. En la fachada exterior podemos encontrar la influencia del gran arquitecto y autor Pallasino Rossellini. En esta también podemos encontrar más espacios coherentes unificados del Renacimiento italiano, lo cual fue único en la época y fue uno de los primeros que tuvo un auge muy grande. El Castellano de Sforza en Milán. Fue un encargo de Francisco Sforza y fue levantado sobre ruinas, lo cual fue sumamente único e importante durante la época, ya que a partir de estas ruinas se logró crear un diseño totalmente polifacético diseñado por el arquitecto Filarete. Por la gloria de Cuauhtémoc Tata Gil de Nicolás, por la gloria de Cuauhtémoc Tata Gil de Nicolás, Guerrero será inmortal. ¡Salve!